Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y llevo 8 casada con Ricardo. Vivimos en el corazón de Querétaro, en un viejo edificio colonial con un patio interior lleno de bugambillas que trepan por las paredes de estuco amarillo. Nuestro apartamento es espacioso, con techos altos y suelos de baldosas frías que crujen bajo mis pies. Ricardo dice que es nuestro refugio, pero para mí, últimamente, se ha convertido en una jaula dorada. Él es un buen hombre, un arquitecto respetado, pero su pasión por los planos y las maquetas ha eclipsado por completo la que alguna vez sintió por mí. Ya no me ve. Hoy, por ejemplo, me he pasado la mañana preparándome. Elegí un vestido de lino blanco, sencillo pero que se ciñe a mis caderas y deja mis hombros al descubierto. Es el tipo de vestido que te pones en un día caluroso, esperando que la brisa te roce la piel. Me calcé unas sandalias de cuero trenzado que compré en un mercado local, de esas que dejan los dedos de los pies al aire, recién pintados de un rojo intenso. Unos discretos pendientes de plata y mi pelo suelto, cayendo en ondas sobre mi espalda. Cuando Ricardo salió de su estudio para comer, sus ojos pasaron por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Hoy comeré rápido, tengo una entrega importante, dijo, y su mirada ya estaba de vuelta en los papeles que sostenía. Ni un comentario sobre el vestido, ni una mirada a mis pies descalzos sobre las baldosas frías. Nada. La sensación de ser invisible es un veneno lento. Por la tarde, mientras regaba las macetas del balcón, lo vi. Leo, el chico que se mudó al piso de arriba hace unos meses. Tendrá unos 26 años, es estudiante de arte y siempre lleva una sonrisa despreocupada. Estaba en el patio, afinando una guitarra. Cuando levantó la vista y me vio, su sonrisa se amplió. Sofía. Ese color blanco te ilumina la cara, gritó desde abajo. Sentí un calor repentino en mis mejillas, un rubor que no había sentido en años. Gracias, Leo, respondí, con una voz que apenas reconocí. Fue un simple cumplido, pero para una mujer sedienta de atención, fue como un vaso de agua fresca en el desierto. Nuestros encuentros en las escaleras de caracol de hierro forjado se volvieron mi pequeño secreto. Él siempre tenía una palabra amable. Un día notó el broche de mariposa que llevaba en el pelo. Otro día, elogió el aroma a jazmín que emanaba de mi perfume. Eran pequeños detalles, las migajas que mi marido dejaba caer y que Leo recogía con avidez. Empecé a vestirme no para Ricardo, sino para esos fugaces 5 segundos en la escalera. Una tarde, volvía del mercado con 2 bolsas pesadas llenas de verduras y frutas. Las asas de plástico se me clavaban en los dedos y sentía que mis brazos iban a rendirse. Justo cuando empezaba a subir el primer tramo de escaleras, la puerta de Leo se abrió. Déjame ayudarte con eso, dijo, su voz sonando cálida y cercana. Antes de que pudiera protestar, ya había tomado las bolsas con una facilidad que me hizo sentir delicada, frágil. Pesas más que tú, bromeó mientras subíamos. El olor de su colonia, una mezcla de cítricos y madera, llenó el aire a mi alrededor. Llegamos a mi puerta y las dejó en el suelo. Mientras yo buscaba torpemente las llaves en mi bolso, él se quedó observándome. No con impaciencia, sino con una curiosidad tranquila. Su mirada se detuvo por un instante en mis sandalias. Me gustan tus zapatos. Parecen cómodos, dijo. Levanté la vista, sorprendida. Nadie, y mucho menos un hombre, se había fijado en mis zapatos. Gracias, lo son, musité, sintiendo de nuevo ese rubor traicionero. Abrí la puerta y me giré para darle las gracias. No es nada. Oye, ¿no tendrás un vaso de agua? El calor de hoy me está matando, preguntó, pasándose una mano por su cabello oscuro y revuelto. Ricardo no volvería hasta tarde. La casa estaba vacía y silenciosa. Claro, pasa, dije, y al instante mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Él entró, y el silencio de mi apartamento se llenó de repente con su presencia. Leo entró en mi cocina y el espacio pareció encogerse y vibrar a la vez. Se apoyó en la encimera de mármol, a mi lado, mientras yo abría el grifo.
El sonido del agua llenando el vaso era anormalmente alto en el silencio de la tarde. Le tendí el vaso y, al cogerlo, sus dedos rozaron los míos. No fue un toque accidental, sentí una deliberada y suave presión que duró un segundo más de lo necesario. Fue como una pequeña descarga eléctrica, una pregunta silenciosa. Mantuve la mirada baja, observando la gota de condensación que se deslizaba por el cristal. Bebió el agua lentamente, sus ojos recorriendo la cocina. Era el territorio de Ricardo, acero inoxidable, líneas limpias, sin un solo imán en el refrigerador, sin una nota a la vista. Todo era funcional, frío, impecable. Tu casa es muy elegante, Sofía, dijo, dejando el vaso vacío sobre la encimera. Muy seria. Había una nota de curiosidad en su voz, como si la casa no encajara con la mujer que él veía. No dijo que fuera fría, pero yo lo escuché de todos modos. Porque era verdad. Esta no era mi casa, era la casa de Ricardo, y yo simplemente vivía en ella. A Ricardo le gusta el orden, respondí, encogiéndome de hombros. Mi vestido blanco se deslizó ligeramente, exponiendo un poco más de mi clavícula. Sentí su mirada sobre mi piel, no de una manera lasciva, sino con la apreciación de un artista estudiando las luces y las sombras. El sol te ha besado los hombros, susurró, y su voz era tan cercana que sentí el calor de su aliento. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar. En 8 años, Ricardo nunca había notado cómo el sol de la tarde doraba mi piel. Leo dio un paso, cerrando la poca distancia que nos separaba. Ahora estaba frente a mí, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Eran de un color miel intenso, y en ellos no había juicio, solo una sinceridad abrumadora. Perdona si soy demasiado directo, comenzó, su voz ahora un murmullo grave, pero llevo semanas observándote. Tienes la sonrisa más bonita del edificio, pero tus ojos sonríen menos que tu boca. Cada palabra fue un golpe certero a la armadura que había construido a mi alrededor. Nadie me había mirado con tanta atención. Nadie se había molestado en mirar más allá de la superficie. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta y luché por encontrar una respuesta. La vida a veces se vuelve rutinaria, fue lo único que pude articular. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos, que seguían fijos en los míos. La rutina es el veneno de la belleza, Sofía. Y tú eres demasiado bella para vivir envenenada por la rutina. Se acercó aún más. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver cada detalle de su rostro, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Mi mente gritaba, peligro, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Quería que se acercara más. Su mano se levantó, lentamente, como si me diera tiempo a huir. No se movió para tocar mi cara, sino mi hombro desnudo. Sus dedos, cálidos y firmes, se posaron sobre mi piel. Cerré los ojos ante el contacto, un escalofrío recorriendo toda mi espalda. Era el primer toque de un hombre que no era mi marido en casi una década. Justo en ese instante, un sonido metálico y agudo rompió la tensión. El ruido inconfundible de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Ambos nos congelamos. El pánico se apoderó de mis ojos. Ricardo. Había vuelto temprano. Leo retiró su mano como si mi piel quemara. Su expresión cambió de la ternura a una alerta afilada. No hubo necesidad de palabras. Con una última mirada intensa que prometía 1000 cosas, se dio la vuelta y se deslizó fuera de la cocina y hacia la puerta de servicio que daba al patio trasero. Se movió con la gracia silenciosa de un felino. Un segundo después, oí el suave clic de la puerta al cerrarse. Me quedé sola, con el corazón martilleando contra mis costillas, la piel de mi hombro todavía ardiendo por su contacto. Escuché los pasos de Ricardo en el pasillo. Sofía. ¿Estás en casa?, gritó su voz, ajena a todo. Me apoyé en la encimera, intentando controlar mi respiración, obligando a mi rostro a adoptar una máscara de normalidad. Pero por dentro, ya nada era normal. Algo se había roto. O quizás, algo acababa de nacer.
Ricardo entró tarareando una melodía desafinada, con el maletín en una mano y los planos de un edificio bajo el otro brazo. «¿Qué tal el día, mi amor?», preguntó, pero su pregunta se perdió en el eco del pasillo mientras se dirigía a su estudio. Dejó un beso distraído en mi pelo al pasar, un gesto tan automático y carente de pasión como encender una luz. No notó mi respiración agitada, ni el rubor en mis mejillas, ni el vaso de agua extra sobre la encimera. Para él, todo estaba en su perfecto y predecible orden. Mientras él se sumergía de nuevo en su mundo de líneas y ángulos, yo me quedé en la cocina, con la piel de mi hombro todavía ardiendo. La presencia de Ricardo, tan sólida y familiar, ahora se sentía extraña, como la de un fantasma en mi propia casa. El verdadero fantasma, el que me erizaba la piel, acababa de deslizarse por la puerta trasera. Esa noche, acostada en la cama junto al cuerpo dormido de mi marido, no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Leo, sentía el calor de su mano, oía su susurro llamándome bella. La culpa era una pequeña brasa en mi estómago, pero la emoción era un incendio que lo consumía todo. El casi ser descubiertos no me había asustado, me había electrificado. Me había hecho sentir viva. Supe entonces que no podía dejar las cosas así. No era suficiente. A la mañana siguiente, mientras Ricardo se duchaba, tomé una pequeña hoja de papel de notas. Con el corazón latiéndome en la garganta, escribí con mi mejor caligrafía: «Creo que te dejaste algo aquí ayer. Tu tranquilidad, quizás. Me gustaría devolvértela». Doblé el papelito y, descalza para no hacer ruido, subí las escaleras. Deslicé la nota por debajo de su puerta, un acto tan audaz y ajeno a mi naturaleza que me sentí como una extraña en mi propio cuerpo. La respuesta llegó esa misma tarde, en un mensaje de texto de un número desconocido. «La tranquilidad está sobrevalorada. Pero acepto un café. Hay una librería llamada El Laberinto, en la calle de la Amargura. Su café es casi tan bueno como su poesía». A las 5. A las 4:30, le dije a Ricardo que iba a dar un paseo. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general planeando una batalla. Unos pantalones oscuros que estilizaban mi figura y una blusa de seda de color azul profundo, que dejaba mi cuello y clavículas al descubierto. Me recogí el pelo en un moño suelto, dejando que algunos mechones cayeran libremente alrededor de mi cara. Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vi a Sofía. No a la esposa de Ricardo. A Sofía. Lo encontré en una mesa al fondo de la cafetería de la librería, rodeado de estanterías que olían a papel viejo y a promesas. La luz del atardecer se filtraba por un ventanal, iluminando el polvo que flotaba en el aire y creando un halo a su alrededor. Se levantó al verme llegar. «Pensé que no vendrías», dijo con una sonrisa. «Pensé que no debería haber venido», respondí, sentándome frente a él. El aire entre nosotros crepitaba. Pedimos café. Hablamos del incidente del día anterior, de la adrenalina, del pánico. No me importó el peligro, confesé, mi voz apenas un susurro. Lo único que me importó fue que te ibas. Sus ojos color miel se clavaron en los míos. El mundo a nuestro alrededor, el murmullo de otros clientes, el tintineo de las tazas, se desvaneció. Mis manos, sobre la mesa, temblaban ligeramente, delatando mi nerviosismo. Él lo notó. Lentamente, alargó su mano por encima de la pequeña mesa de madera y cubrió la mía con la suya. Su mano era grande, cálida, con restos de pintura azul bajo una uña. El contacto no fue fugaz. Sus dedos se entrelazaron con los míos, una posesión silenciosa y firme. «No estés nerviosa», dijo. Y por un momento, no lo estuve. Salimos de la librería cuando el sol ya se había puesto. Las calles de Querétaro estaban teñidas de un resplandor anaranjado. No hablamos. Caminamos uno al lado del otro, con nuestras manos todavía unidas. Justo al girar por un callejón estrecho y sombrío para tomar un atajo, él se detuvo. Me atrajo suavemente hacia él, hasta que mi espalda quedó contra la pared de piedra fría.
colocó sus manos a cada lado de mi cabeza, atrapándome. He estado pensando en esto desde la primera vez que te vi en las escaleras, susurró. Y entonces, bajó su rostro y me besó. No fue un beso apresurado. Fue lento, profundo, exploratorio. Sabía a café y a riesgo. Sus labios eran suaves y seguros, moviéndose sobre los míos con una certeza que me robó el aliento. Respondí con una urgencia que me sorprendió a mí misma, mis manos subiendo por su pecho hasta enredarse en su pelo. Fue un beso que borró 8 años de indiferencia, un beso que lo reescribió todo. Cuando finalmente nos separamos, con la respiración entrecortada, apoyó su frente en la mía. Sabía, jadeó, sabía que sabrías a esperanza. En ese callejón oscuro, crucé una frontera. Y supe, con una certeza aterradora y maravillosa, que ya no había vuelta atrás. Nuestro primer beso en aquel callejón no fue un final, sino el verdadero principio. Abrió una puerta a un mundo que yo creía olvidado, un mundo pintado con colores vivos y vibrantes. Nuestros encuentros se convirtieron en un ritual sagrado y clandestino. El apartamento, antes mi jaula fría y silenciosa, se transformó en nuestro nido. Durante las largas horas en que Ricardo estaba en su oficina, la casa se llenaba de la música de la guitarra de Leo, de nuestras risas susurradas, del aroma de su piel mezclado con el mío. La primera vez que hicimos el amor fue una tarde de lluvia. Él llegó empapado, con el pelo pegado a la frente y una sonrisa traviesa. Lo besé en el umbral de la puerta, y nuestros besos pasaron de juguetones a desesperados en cuestión de segundos. No llegamos al dormitorio, el territorio sagrado de mi matrimonio. Nuestro mundo era el salón, sobre la alfombra persa que Ricardo había elegido por su valor estético. Recuerdo el temblor de sus manos mientras desabrochaba los botones de mi blusa azul, la misma que había llevado a nuestra cita. He soñado con hacer esto, murmuró contra mi cuello. Cuando la tela de seda se deslizó por mis hombros, sus dedos no corrieron a mis pechos, sino que se detuvieron en mi espalda. Trazó el contorno de mi columna vertebral, desde la nuca hasta el coxis, con una reverencia que me hizo contener la respiración. Tienes la espalda más bonita que he visto en mi vida, susurró. Es elegante, fuerte, como tú. Nadie había visto fuerza en mí. Nadie había elogiado las partes de mí que no estaban a la vista. Con Ricardo, mi cuerpo era un paisaje familiar que ya no se molestaba en explorar. Con Leo, era un continente nuevo y fascinante. Esa tarde, bajo su mirada y sus manos, no me sentí usada, me sentí adorada. Redescubrí mi propio cuerpo a través de sus ojos. Mi transformación era evidente. Empecé a sonreír más. Una nueva luz se instaló en mi mirada. Incluso Ricardo lo notó, a su manera distraída. Te ves muy bien últimamente, Sofía, comentó una noche durante la cena. ¿Has empezado a hacer yoga o algo así? ¿Te sienta bien? Asentí y sonreí, mientras bajo la mesa, mis pies descalzos recordaban la sensación de enredarse con los de Leo esa misma tarde. La ironía era tan amarga como deliciosa. Ricardo creía que mi felicidad era producto de una nueva afición, sin sospechar que mi afición era un joven artista que sabía el número exacto de lunares que tenía en la espalda. Un día, después de hacer el amor, nos quedamos tumbados sobre la alfombra, cubiertos por una manta ligera. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del balcón. Él había sacado un pequeño cuaderno de dibujo y un lápiz de carbón de su mochila. No te muevas, me ordenó con una sonrisa suave. Empezó a dibujarme. No dibujó mi cuerpo desnudo, sino mi rostro de perfil, la línea de mi mandíbula, la curva de mi cuello, la forma en que un mechón de pelo caía sobre mi mejilla. Me sentí completamente expuesta, más desnuda que un minuto antes. ¿Qué dibujas?, pregunté. Él no apartó la vista del papel. Dibujo una historia, respondió. Sabes, no solo eres bella, Sofía. Eres interesante. Cada línea de tu rostro, la forma en que tus labios se curvan cuando piensas, todo cuenta una historia. Y yo quiero leerlas todas. Sentí un nudo de emoción en la garganta.
Ricardo veía en mi rostro a su esposa, una constante en su vida ordenada. Leo veía historias, misterios, un universo por descubrir. En ese momento, envuelta en la manta, con el sonido de la lluvia como única música y su mirada intensa sobre mí, sentí una oleada de amor tan pura y abrumadora que me asustó. Me incliné y lo besé, un beso suave y salado por una lágrima que no supe que había derramado. «Te quiero, Leo», susurré contra sus labios. Era la primera vez que lo decía. Las palabras salieron de mí con la facilidad de una verdad que ya no podía ser contenida. Él me devolvió el beso, con más profundidad, con una urgencia que me tranquilizó. «Y yo a ti, mi Sofía», respondió, su voz un poco ronca. Pero justo después de decirlo, mientras me apartaba un mechón de pelo de la cara, vi algo en sus ojos. Fue un destello fugaz, una sombra que duró menos de un segundo antes de que su cálida sonrisa la borrara. Una mezcla de tristeza, o quizás, miedo. No estaba segura. En mi nube de felicidad, decidí ignorarlo, archivarlo como un producto de mi imaginación. Pero la imagen de esa sombra en sus ojos se quedó grabada en un rincón de mi mente, como una pequeña grieta en un cristal perfecto. Los meses que siguieron a mi declaración de amor fueron un sueño febril. Nuestra burbuja secreta parecía impenetrable. Pero el amor, cuando es real, exige más que momentos robados, exige un futuro. Y cada vez que yo intentaba vislumbrar el nuestro, Leo se volvía extrañamente evasivo. La sombra que había visto en sus ojos aquel día en el suelo de mi salón comenzó a aparecer con más frecuencia. Se manifestaba cuando yo hablaba de Ricardo, cuando me quejaba de mi matrimonio. Leo se tensaba, su mandíbula se apretaba, y cambiaba de tema con una habilidad que empezaba a inquietarme. Pensé que era su aversión a la idea de mi marido, una simple muestra de celos. Estaba terriblemente equivocada. El catalizador fue una pequeña postal sobre su mesa. Exposición colectiva, nuevas miradas, anunciaba. Con orgullo, me dijo que una de sus obras había sido seleccionada. «Tienes que ir, Sofía», me dijo, sus ojos brillando por primera vez con una emoción que no era solo para mí. «Ve durante el día, cuando haya poca gente. Quiero que la veas». Me besó y me pidió que no fuera a la inauguración por la noche. «Demasiada gente, demasiado riesgo», argumentó. Pero yo vi algo más en su petición, miedo. Y por eso decidí ir. Impulsada por una mezcla de orgullo por él y una punzante necesidad de desafiar ese miedo, de verlo en su mundo, de ser, por una noche, la mujer que apoya a su artista. Me puse un vestido negro, elegante y sobrio, el tipo de vestido que te permite observar sin ser el centro de atención. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y desafío. La galería era un hervidero de gente, risas y copas de vino. Encontré su obra casi de inmediato. Estaba en una pared principal, un gran retrato al carboncillo. Me acerqué, esperando ver mi propio rostro, mi perfil, la historia que él había prometido leer en mis facciones. Pero no era yo. El retrato mostraba a una mujer joven, de sonrisa radiante y ojos llenos de una serenidad feliz. Era una obra cargada de una intimidad y un amor abrumadores. Leí la placa de latón en la parte inferior del marco: «Elena, mi ancla». Un frío glacial se apoderó de mí. Entonces, lo vi al otro lado de la sala. Estaba radiante, aceptando felicitaciones. A su lado, riendo con él, estaba la mujer del retrato. Y en el hueco que formaba el brazo de Leo alrededor de su cintura, era imposible no ver la curva prominente de su vientre. Estaba embarazada. Mi mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, el murmullo de la gente se convirtió en un zumbido sordo. Estaban juntos, no como amantes, sino con la familiaridad cómoda de quienes comparten una vida. Justo entonces, un hombre mayor se acercó a ellos. «Leo, muchacho, felicidades por la obra», dijo, dándole una palmada en la espalda. Luego se giró hacia la mujer. «Y a ti, Elena, cada día más guapa. Ricardo debe de estar que no cabe en sí de orgullo». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Ricardo».
Mis ojos buscaron frenéticamente a un hombre que se pareciera a mi marido, pero no había ninguno. La mujer, Elena, se giró hacia Leo, ajena a mi crisis silenciosa. Le dijo algo, y él asintió, con una sonrisa teñida de una tristeza que ahora, de repente, yo comprendía a la perfección. Fue entonces cuando la vi hablar de nuevo, esta vez mirando directamente a Leo, con una mano sobre su vientre. No pude oírla, pero en la sala abarrotada, sus labios se movieron con una claridad devastadora. Pude leer cada sílaba: tu sobrino ya quiere conocer a su tío Leo. Tío Leo. La sangre huyó de mi rostro. Tío. Elena no era su amante. Era su hermana. El hombre que no estaba allí, el hombre orgulloso del que hablaba el señor mayor, era el marido de Elena, el futuro padre. Un hombre llamado Ricardo. En ese preciso instante, como si sintiera el peso de mi mirada, Leo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una máscara de pánico y horror puro. Lo entendió todo. Entendió que yo lo había visto, que lo había entendido todo. Su secreto no era otra mujer. Su secreto era un nombre. El ancla que daba título a su cuadro no era solo su hermana Elena, era toda su familia. Una familia encabezada por un hombre llamado Ricardo. Cada vez que yo había pronunciado el nombre de mi marido, con desprecio, con dolor, con anhelo de escapar de él, le había estado recordando al hombre que su hermana amaba, al padre de su futuro sobrino. Me quedé allí, congelada en medio de la galería de arte, un fantasma en la celebración de su vida. Y en ese instante, comprendí la cruel ironía del destino. Comprendí que el nombre de mi marido no era solo el nombre de mi carcelero, sino también el ancla que arrastraba la conciencia de Leo al fondo del mar. Y ambos, sin saberlo, nos estábamos ahogando juntos.